Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y, naturalmente, estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. La figura de San Ignacio de Antioquía ha pasado en la historia de la Iglesia como uno de los testimonios más fieles de imitación de Cristo. Él era obispo de Antioquía y después de ser sentenciado a muerte es llevado a Roma, donde morirá pues a manos de las fieras en el Coliseo romano. Las cartas que él escribe mientras va camino de Roma giran en torno a dos grandes puntos:
como iba camino de Roma, iban haciendo distintas paradas en los distintos pueblos o ciudades grandes que había hasta llegar a la ciudad. Y allí se veía con los cristianos, sobre todo con el obispo, que era el que organizaba la vida eclesial, una vida eclesial muy reducida. No es la iglesia que hoy conocemos, sino que era una iglesia de minorías y además una iglesia perseguida. Pues se reunía con el obispo, con los sacerdotes, y todo lo que él les decía giraba en torno a dos ideas. La primera idea, la más importante, la imitación de Cristo. Él les suplicaba que no hicieran nada para evitarle morir como Cristo había muerto derramando su sangre por nosotros, morir él derramando su sangre para imitar a Jesús. En aquella época, siglo II, la imitación del martirio de Cristo era el modelo a seguir, pero no por amor al dolor o al sufrimiento, sino por el deseo de reproducir la vida y la entrega del Señor. Nosotros tenemos que reproducir también esa entrega y esa vida, no muriendo cruentamente, aunque desgraciadamente la Iglesia está siendo perseguida, y hay en países donde si predicas lo que Cristo dice, si te simbolizas como cristiano, te van a perseguir. En Nicaragua, leía el otro día que habían hecho preso otro nuevo sacerdote, aparte del obispo y de los otros 4 que ya estaban presos. Otro nuevo sacerdote ha sido apresado, posiblemente porque ha predicado lo que el régimen de Ortega no deseaba que se predicara. Pero lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Nigeria y en tantos otros países donde ser cristiano es jugarte el tipo. Aunque aquí no nos ocurre eso, pero sí tenemos que morir a todo aquello que nos aleja de Dios. La codicia de la que hablaba el Evangelio, la soberbia, el egoísmo. Morir a todo aquello que me aleja de Dios y que por lo tanto impide que yo reproduzca esa figura de Cristo que pasó amando y curando a los oprimidos por el mal. Segundo punto sobre el que giran las cartas de San Ignacio de Antioquía, la unidad. Él hablaba de que sin estar unidos al obispo no podemos dar el fruto que el Señor pide. Y qué importante es vivir esta unidad entre nosotros. Unidad no significa uniformidad. Unidad no significa monocolor. Cada uno de nosotros, creado por Dios a su imagen y semejanza, tiene sus dones, sus rasgos temperamentales, tiene sus diferencias. Algunas de ellas son legítimas y por lo tanto son buenas. Porque somos diferentes, somos complementarios. Pero la unidad implica buscar el bien común. La unidad implica respetar al otro. La unidad implica perdonar cuando el otro se ha equivocado o pedir perdón siendo humilde si yo me he equivocado. No podremos dar fruto, es decir, ser testimonio de Dios en medio del mundo, si estamos divididos, si no buscamos esa unidad que es imitación de la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues pidamos a San Ignacio de Antioquía que interceda por nosotros ante Dios, para que por una parte imitemos a Cristo, muriendo a todo aquello que nos aleja de Él y que nos enfrenta con nuestros hermanos, y por otra parte busquemos esa unidad para que la Iglesia sea luz en medio del mundo, imitando el amor trinitario del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Antes de marchar al Padre, Jesús pidió: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pidamos al Señor que en la Iglesia no haya división, sino que al contrario, amemos, nos entreguemos y busquemos esa unidad a la que Dios nos llama. Que el Señor nos ayude.